Latigazo, latigazo y otro latigazo. Bienvenidos al episodio número 205 de Crece o Muere el podcast, en el cual hablaremos de cómo el latigazo no es la manera de liderar un equipo comercial. En esta ocasión, traemos realmente a una persona a la cual admiro muchísimo, que hemos tenido el privilegio de conocer muchísimo, de desarrollarnos. Me dio la oportunidad de trabajo también en Guadalajara, llegar a México, una persona desde Hermosillo que realmente nos ha generado muchísimo valor, pero sobre todo me ha acompañado en un proceso apasionante de conocerme muchísimo más y que realmente me ha dado muchísimo valor y un agrado, pero sobre todo un gran honor de conocer. Y que en este episodio 205 hablaremos de Eduardo Almada. Sí, quien ha acompañado a líderes, equipos y empresas a trascender en sus desafíos, aportando valor mediante la creación de estrategias únicas que alinean al equipo hacia el propósito de la empresa y preparan al líder para que desde su dirección pueda construir un resultado sostenido en el tiempo. Se ha dedicado durante 21 años a impartir conferencias de liderazgo y desde hace 12 años trabaja en procesos de alineación y desarrollo para empresas, líderes y equipos en América, Europa y también en África. Así que si tú quieres conocer más cómo liderar a tus equipos comerciales, pues quédate, Creci. Mi queridísimo Eduardo Almada, qué honor, qué gusto. Después, ha sido una de las entrevistas que más me ha costado conseguir, así que audiencia, tengo a un amigazo, mi coach también, la verdad que una persona con tremendo conocimiento, como lo pudieron escuchar en la introducción. Eduardo, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a Crece o Muere el podcast. Gracias, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí. A lo mejor ya después de esto me vuelvo famoso. Bueno, por lo menos yo como digo que al menos mi mamá me conoce en el podcast, así que bueno, ya sabe, mi mamá sabe que tengo un amigo más, así que con eso estamos bastante contentos, ¿no, Eduardo? La verdad que para mí, créeme lo que es un honor, he aprendido muchísimo de ti, te estaba mencionando ahora previamente a iniciar que ya casi hace un año fue que tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en Guadalajara en el año 2023. Tuvimos la oportunidad pues de conocernos gracias a Natalia Camacho, que si estás escuchando, Natalia, te mando un gran abrazo porque de eso se trata este negocio de las relaciones, estas amistades longevas que estamos buscando. Entonces, Eduardo, de verdad que no te imaginas el honor y el gusto que te tengo de estar aquí en este podcast y que nos puedas compartir de tu conocimiento, que creo que es de muchísimo valor. Así que bienvenido nuevamente. Y quiero que vayámonos directamente a la carnita, a que vayamos a conocer un poco de ese gran conocimiento de Eduardo. Teníamos preparadas unas preguntas que como te digo, va a ser una conversación súper fluida para que toda la audiencia pues, nos pueda acompañar en este proceso. Estaremos hablando, como bien lo dije en la introducción, enfocado en ese concepto de liderazgo en ventas, que es algo crucial que nos ha servido muchísimo entender que necesitamos conocer muchísimo más para desarrollarnos como personas. Entonces, yo tenía las preguntas, pero primero quiero que me cuentes un poco, cuando nosotros hablamos de liderazgo, escuchamos muchísimo liderazgo y liderazgo por aquí, maestrías, conocimientos y demás, pero de primas a primeras, ¿qué es liderazgo, Eduardo? ¿Cuál es tu concepto de liderazgo? Que eso es lo que quisiera empezar como una breve introducción de lo que tú percibes como liderazgo. Ok, pues mira, yo liderazgo lo resumo de una manera muy simple, aunque eso implique muchas cosas. Pero yo creo que liderazgo es la capacidad de crear los espacios para que las cosas sucedan. Wow. O sea, creo que un líder tiene que crear las condiciones, el terreno fértil para que las personas, los proyectos puedan florecer. Ok. Y bueno, para eso hay muchos recursos, ¿verdad? Pero yo creo que en esta vida hay dos tipos de personas, con las que llegas y floreces y con las que llegas y te mueres. Entonces el liderazgo es como eso, bueno, lo puedes usar para las dos cosas, ¿verdad? Pero empezando en un contexto positivo, en un contexto organizacional, en un contexto de familia, el liderazgo es crear las condiciones para que las cosas se den, para que las cosas sucedan y las personas puedan florecer. Me encanta, la verdad que creo que muchas veces ahora he estado utilizando esta frase de Johan Cruyff, que él decía que jugar al fútbol es simple, pero jugar un simple fútbol no es tan fácil. Y creo que al final, como dices tú, esa frase de que la frase de liderazgo es simple, pero llegar a ese liderazgo simple no es tan fácil, porque es hacer que las cosas florezcan, como bien decías, hay muchos elementos que posiblemente en el transcurso de este episodio podemos ir tocando y quiero que nos vayamos directamente a las preguntas que tenía para ti y mencionábamos el primer concepto que era
innovación en liderazgo. Y es, Eduardo, lógicamente con tu gran trayectoria, esos más de 21 años que has estado acompañando en este proceso, tú has visto cómo ha evolucionado el concepto de liderazgo en ventas. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las innovaciones más significativas en el liderazgo de ventas o en ventas que has observado y cómo pueden los líderes de hoy aplicarlas para mejorar sus equipos y sobre todo sus resultados? Fíjate que, bueno, yo soy experto en liderazgo y tú eres experto en ventas, entonces es una buena combinación. Yo creo que la innovación va muy centrada a la persona. Porque hoy en día está de moda ser persona. Ok. Porque le creemos más a los influencers que a los personajes ahora, ¿no? Justamente lo platicábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ser más natural es lo que conecta, es lo que ven? Y creo que hay retos importantes. Justo hace una semana estuve con un equipo de ventas hablando de poder personal. Las ventas, hacer una profesión que se ha ido profesionalizando, por decirlo así, o sea, que no hay una licenciatura como tal o no tiene mucho tiempo que hay licenciaturas de ventas, pues se ha ido profesionalizando de muchas profesiones, ¿no? Se ha ido agarrando de aquí, de allá y se ha ido complementando. Y creo que ese reto en las ventas o en el liderazgo es poder profesionalizar lo que estamos haciendo. Wow. Y a raíz de eso, de que las ventas se ha ido construyendo de otras profesiones, pues carece de metodología, por decirlo así. O sea, de estructura. Entonces, ese es un gran reto del liderazgo. Tienes diferentes personas con diferentes carácter, con diferentes estados emocionales, diferentes pensamientos. Y creo que el liderazgo va justamente en eso, en cómo hacer que esas ecuaciones, todas esas personas o ese equipo de ventas se pueda alinear a lo que la organización está buscando. Profesionalizar, cómo darles estructura. Perfecto, no, y la verdad que me parece otra vez bien interesante porque precisamente como decías, está de moda ser persona. Me pareció súper interesante ese contexto del poder personal. Tanto como te lo voy a mencionar posteriormente, pero una experiencia que hemos tenido con algunas empresas, nos hemos dado cuenta que entre menos contacto personal y solo funcionemos a través de los indicadores empresariales, la maquinaria no camina igual. Es impresionante, pero es que realmente es ese contexto en donde yo siempre les digo de broma, pero entre broma y broma, la verdad se asoma que les digo que gestionar personas es un trabajo apasionante y detestable al mismo tiempo. Desde el punto de vista de que es apasionante porque, como bien dices, es poder encontrar que los intereses individuales de las personas se puedan alinear al interés de este proyecto, este vehículo llamado empresa o este vehículo, la fuerza de ventas, porque como yo les digo, si tú quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir en equipo. Pero el líder para hacer que estas personas funcionen como equipo, wow, eso es un reto bastante complejo. Y dentro de la segunda pregunta, cuando hablamos de construcción de relaciones, y es algo que quiero dejar por ahí porque estaba como flotando, pero una de las situaciones más comunes que pasas en las fuerzas de ventas es el mejor vendedor lo paso a gerente de ventas, ¿sí? Entonces, yo lo digo que es un error, pero posteriormente me gustaría que discutiéramos un poco de eso, porque a pesar de que teníamos pues un poco de estructura en las preguntas, a veces se me van ocurriendo cosas que digo, sí te quiero agarrar en fly, Eduardo. Entonces, basado en ese concepto, porque creo que viene muy amarrado, habla del segundo elemento, dice construcción de relaciones. Y como siempre hemos hablado en el método VAR, en la parte de vendedores de alto rendimiento, Crece o Muere el podcast, la metodología, el puto amo de las ventas, que lo que hace es congeniar muchas metodologías. Dice, el mundo empresarial a menudo se resume en cifras, porque lógicamente eso es lo que mueve la aguja, muchas veces hablamos. Pero detrás de cada transacción hay relaciones humanas. Y ahora, en tu opinión, Eduardo, en tu experiencia, ¿cómo puede un líder en ventas fomentar una cultura que valore las relaciones genuinas tanto dentro de la empresa como con los clientes? Sobre todo con ese contexto que me decías. ¿Cómo logro alinear? ¿Cómo logro estructurar? ¿Y cómo logro profesionalizar? Siempre basándome en las relaciones, porque si no existe una relación, los números mueven y por eso es que ahora han habido muchos saltos de empresa a empresa, porque aquí me pagan 100 pesos más, 100 quetzales más, 100 dólares más. ¿Cómo construyo relaciones? ¿Cómo hace un líder para poder fomentar eso?
Es que yo creo que hay una máxima que es firmeza en los indicadores, flexibilidad y bienestar en las personas. Yo creo que no está peleado el que las personas estén bien, en que sea un buen ambiente de trabajo, en que fortalezcas las relaciones, lo cual eso yo lo aprendí de ti y me parece sumamente acertado. O sea, estamos en el negocio de las relaciones, pero los indicadores no tienen por qué afectar las relaciones, son dos cosas totalmente distintas y se gestionan de manera distinta. Okay. Lo que habría que entender, y creo que uno de los grandes retos que tienen los líderes o los directores de ventas, es entender que la riqueza, las ventas es una consecuencia. Lo veíamos al principio, te decía al principio de que las ventas se ha construido de muchas profesiones, eso explica muchas cosas. O sea, las ventas es la consecuencia de juntar muchas cosas, a nivel profesional, a nivel de resultado. Claro, en el centro están las relaciones, estoy en línea con eso, estoy totalmente de acuerdo. Y también gracias por mostrármelo con esa claridad. No, total. Pero ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces es cómo soy impecable con los indicadores y flexible, bienestar, amoroso en las relaciones. Wow. Y ese concepto, ahora estoy terminando de leer un libro que se llama The Unsold Mindset y venía con una frase bien interesante con eso que estás mencionando y decía, la autenticidad no está a la venta. O sea, no puedes actuar auténtico. A mí me encantó porque la autenticidad no está a la venta y creo que hoy muchas personas tratan, yo lo digo en generalización y todos los que están en esta audiencia tienen la certeza total que formamos parte de este ecosistema y estas personas que vamos armando, como decía Steve Jobs, que es Connecting the Dots. Y ahora entiendo que Connecting the Dots no son situaciones, sino son personas. Y eso es lo que me ha encantado. Son como vas armando una imagen gigante en donde las personas son esos puntos y las personas no son estáticas. Entonces tu figura va en una constante evolución. Pero lo que me encantaba de la autenticidad no está a la venta, viene con relación a ese contexto que tú decías. ¿Cómo logra el líder minimizar o maximizar esa construcción de relaciones cuando ha pasado mucho que de arriba viene la presión? Porque como tú decías, o sea, me encantó firmeza en los indicadores y la flexibilidad en esa gestión hacia las personas. Y creo que eso es uno de los grandes retos que los líderes tienen, porque el estar soportando el peso del mundo, porque tienes a las gerencias generales, a las juntas directivas, al consejo de administración, a la asamblea de accionistas, como lo quieras llamar, tienes a todos encima persiguiendo números. Y yo creo que eso también, como tú decías, la persona está de moda, o ser persona está de moda. Eso es otra vez, yo lo digo como back to basics, porque antes la velocidad del mundo, la no disponibilidad de hacer esto, o sea, tú en Hermosillo, yo en Guatemala, estamos a una pantalla, esa cercanía que se siente y tener la habilidad de poder tener esa calidez a través de una pantalla es un reto gigantesco. Entonces, creo que tú hablaste precisamente de eso y es fomentarnos y regresamos al concepto de la profesionalización y creo que vamos muy enfocados en el concepto de que ese vendedor pasa a ser gerente. Ser muy bueno en ventas no significa que seas muy bueno gestionando personas, aunque pareciera mentira porque pareciera contradictorio, porque si eres muy bueno en ventas, pues necesariamente tendrías que tener muy buenas relaciones. Pero yo he encontrado personas que son muy buenas con los números y no muy buenas con las relaciones, porque se enfocan mucho en el concepto transaccional. Pero no sé si me vas a decir algo, eso es importante. Es que creo que hay dos puntos ahí que son claves. Lo primero que tiene que entender un vendedor desde mi perspectiva, obviamente desde mi mirada, un vendedor que sube a gerente de ventas, es, yo les digo, como morderse la lengua de vender, ¿no? Es como, tiene que aguantarse las ganas de vender. Claro. Porque lo primero que sucede es que como fui muy bueno vendiendo y me iba bien vendiendo y ahora soy gerente y tengo un sueldo y gano por lo que venden los demás, entonces me pongo a venderle a los demás. Y entonces el que facilita debilita y ese gerente empieza a debilitar a sus vendedores en lugar de fortalecerlos, ¿no? Tiene que hacer ese switch en el que deja de vender y tiene que ayudar a que los otros vendan. Y también ahorita mencionabas de las organizaciones persiguiendo números, ¿no? O sea, del consejo de administración, de dueños, fundadores, todo el mundo persiguiendo números. Y creo que eso también tiene que cambiar y ya está cambiando.
Porque tú hablas de entregar valor y creo que ahorita en este momento que estamos viviendo, en el centro debe estar el cliente. Y en lugar de estar persiguiendo números, deberíamos de estar entendiendo al cliente para que los números se den. ¿Qué está queriendo el cliente? ¿Qué es lo que necesita? Estamos en un momento, desde mi juicio, en un momento donde deseamos cosas muy personalizadas, ¿no? Podemos tener tú y yo la misma marca de teléfono, pero el tuyo es diferente al mío. Claro. Porque tú tienes unas aplicaciones, yo tengo otras, tú lo personalizaste y cada vez queremos más cosas a nuestro gusto. Y si las empresas no entienden eso y siguen persiguiendo números, nomás están frustrando a la gente. Porque necesitan entender cómo se comporta el mercado para poder diseñar estrategias internas que le llegan a los números que quieren llegar. O sea, ya no se puede como decir, el año pasado vendimos 10 pesos, ahora queremos vender 20. Claro. O sea, estaría genial, eso funcionó mucho tiempo, pero hoy estamos en un momento en el que hay que entender qué posibilidades tiene el mercado. Y algunas empresas se están quedando cortas también. O sea, no están a la altura del potencial que tienen. Tienen un potencial tremendo y por no entender esta parte, pues no están desempeñándose a ese nivel. Y otras, pues, están exigiéndose cosas que no pueden dar, ¿no? Que ya no pueden dar, que el producto no puede dar, que el mercado no está en ese movimiento. Wow, no, y mira, de verdad que información tan valiosa, porque precisamente y marqué aquí encuadré que el que facilita debilita. Ya hablábamos mucho en el contexto del acompañamiento que te mencionaba en su momento cuando tuvimos el coaching y que la verdad que también aprovecho a recomendar. Eduardo tiene como 4 horas al año, son mentiras, no, disponibles, no, pero mira, la verdad que yo estoy, y si ya hicimos este episodio real, yo voy a tener también, estamos logrando determinar cómo traer a Eduardo aquí a Guatemala también, poder tener esos acercamientos, porque es impresionante el que muchas veces nosotros queremos solucionarle la vida a los demás, creyendo desde el punto de vista de que si yo lo hago por ti, te estoy ayudando, y no siempre, ¿sí? Entonces, por eso es que el coaching es tan poderoso, porque es, yo no te digo qué hacer, sino te acompaño a que te des cuenta cuáles son tus decisiones. O sea, yo te pongo los elementos enfrente para que tú te vayas haciendo consciente y que tomes esas decisiones. Y el que facilita, debilita. Creo que me pareció muy importante eso, porque creo que cuando el vendedor pasa a ser gerente, inconscientemente siente, no digo que siempre, pero es una posición muy común en la que ese vendedor se siente inferior en decir, ok, yo soy muy bueno vendiendo, ahora tengo que demostrar que soy muy bueno gerenciando, pero son dos conceptos bien distintos, y es lo que tú mencionabas, y es cómo morderse la lengua. Es impresionante que muchas veces, como siempre hemos dicho a través del entrenamiento, la herramienta más importante de la comunicación es la escucha. Y escuchamos para entender. Y eso es lo que tú estás diciendo. Y tuvimos también en este escenario a Daniel Marcos, quien es el representante de Latinoamérica para el tema de Scaling Up. Y él decía, hoy el problema de las ventas no es que haya problema o falta de oportunidades, es falta de soluciones correctas al problema que el cliente está buscando. Entonces, esa personalización me parece súper interesante y mi cabeza comienza a moldearse, porque las proyecciones en ventas, como bien dices tú, ya vamos a llegar después de medio año, empezamos en agosto, septiembre, octubre, los presupuestos 2025 y entonces 18, 22% más. ¿Cómo? El tema es que hoy estamos regresando otra vez a lo que decía Simon Sinek de Starts with Why, es cuál es ese para qué de la empresa, qué le estás solucionando, y creo que viene muy correlacionado con esa construcción de relaciones cliente interno y cliente externo. Entonces me pareció de muchísimo valor, y todos aquí ahorita les aseguro que estamos con muchísimas ganas de comenzar a fomentar con más herramientas que nos puedas compartir. Y quiero continuar porque la siguiente pregunta viene enfocada a la superación de desafíos, y creo que esos retos es esas limitantes mentales que quiero que me cuentes un poco. Pero dice, las ventas pueden ser un terreno de constante cambio y desafíos. Tú, con tu experiencia que has podido tener en ese acompañamiento, en esta cantidad de años, empresas, experiencias a nivel, como lo pudimos mencionar en la introducción, Europa, África, América, o sea, tienes realmente muchas perspectivas distintas. Dice, ¿podrías compartir con nosotros una situación desafiante que has enfrentado como líder y cómo la superaste? ¿Y qué aprendizajes de ese desafío consideras esenciales para otros líderes en el campo? ¿Cómo ha sido ese proceso de tu desarrollo? Fíjate que hay un caso, está bien interesante, porque hace algunos años me contrató una empresa porque de un mes para otro las ventas bajaron más del 50%. Oh. Entonces no entendían por qué, ¿no? O sea, si iban
iban muy bien, iban subiendo, y empezaron a bajar las ventas. Entonces, pues ese reto era como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué hicimos mal? ¿No? Entonces, cuando yo los platico con ellos, entrevisto, incluso tuve la oportunidad de platicar con algunos clientes, como para entender cómo ellos veían esta parte del producto, era un servicio, del servicio. Total que todo parecía estar bien, ¿no? Entonces era por la misma razón que ellos no entendían qué pasaba. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de observar a tu equipo de ventas. Entonces me senté en una sala y los veía. Entonces me di cuenta que había dos vendedores. Era una sala y como una oficina donde estaban todos los vendedores, así eran como 20, 25 vendedores. Pero me recuerdo muy bien que eran dos vendedores que conversaban, oye, ¿y cómo le hacemos para cerrar esta venta? Y oye, ¿tú qué me sugieres? ¿No? Y ¿cómo le puedo hacer aquí? Mira, este cliente me dijo esto y así. Y el resto, oye, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Y cuándo nos vemos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Y entonces me di cuenta que los dos vendedores que estaban conversando sobre cómo dar resultados son los que estaban pues realmente dando los resultados y los otros estaban en otro canal. Y con eso no quiero decir que no puedes hablar de actividades sociales, sino lo que hablo es en dónde estaban enfocados. Y entonces hice un trabajo de una configuración para identificar qué estaba pasando con ellos. Y lo que estaba pasando es que un vendedor se desmotivó por razones personales y también un poco de la empresa, y ese fue así como las manzanas, que la vez que hablan que las frutas se van pudriendo. Y lo que fue pasando es que la gente se fue desmotivando porque este vendedor iba obviamente contaminando, pero la empresa no hizo nada al respecto. O sea, el problema no era de un mes para otro, sino se vio reflejado, pero el problema venía de atrás, donde tenían un vendedor tóxico, un vendedor de esos que no construyen, sino que dividen, ¿no? Y fue contaminando al resto del grupo. Y entonces se fueron sumando, vieron que la empresa no hacía nada, le siguen pagando, lo siguen atendiendo, le siguen dando beneficios, yo que me esfuerzo, yo que hago esto, no recibo los beneficios de esforzarme, de estar temprano, llega cuando quiere, no entro a las juntas, entonces, pues yo tampoco entro a las juntas, pues yo tampoco esto, yo tampoco me van a seguir pagando de todas maneras. Fue bien interesante, ¿eh? Ok. Fue bien interesante y ahí se hizo un trabajo de reconciliación y de regresar a la persona a sus objetivos, ¿no? O sea, ¿por qué estás comprando el objetivo del otro, ¿no? O sea, o la vida del otro, ¿no? Y entonces ese acompañamiento nos llevó a trabajar a nivel sistémico con ellos y que pudiera fortalecerse nuevamente la seguridad personal, el carácter, En esa situación la empresa tomó la decisión de que esta persona se iba y bueno, eso mejoró muchísimo el ambiente, ¿no? Y la relación y las ventas empezaron nuevamente a subirse. Esa empresa todavía existe. Wow. Y era un emprendimiento, tenían más o menos como unos 3 años de haberse fundado esa empresa, es una empresa de servicios. Y te estoy hablando de eso de hace... yo creo que hace unos 15 años de eso. Wow, impresionante. Y eso es otra vez regreso, lo que digo, Eduardo, es un reto importantísimo y creo que me recuerdo muy bien cuando estábamos en el coche ahí en Guadalajara y yo te hacía la pregunta, ¿cómo gestionas tu tiempo? ¿Y a qué viene mi pregunta? Porque me recuerdo muy bien y como te lo dije con esa metodología GTD que tú me enseñaste y que me trajiste a colación. Creo que muchas veces el liderazgo en ventas, el empresario, como estamos tan enfocados, como bien decías tú, en los números, y ha sido, pues, lógicamente, la globalización, el consumismo, el crecimiento, toda parte que se ha exponenciado, la cantidad de canales, nos ha enfocado, y como bien decías, hubo mucho enfoque en el número y no en la persona. Y creo que eso es importante. Hoy los radares, yo creo que siempre lo pongo en correlación al cuerpo humano y el ser humano, valga la redundancia, pues que somos muy inteligentes. El cuerpo es muy inteligente. Y antes de que pase algo malo, tu mismo cuerpo te manda señales. Pero la empresa también es un cuerpo, ¿sí? Entonces, tú también me lo enseñaste en ese contexto y es, tú mismo estás diciendo aprender a observar.
pero como normalmente, y ese es algo, tuvimos la oportunidad de sacar los episodios, si no estoy mal, fue el 192, 193 y 194, si mal no recuerdo, en el que nosotros hablábamos de las 21 verdades brutales de los vendedores. Y una de las que más me impactaba a mí era decir que estar ocupado no era igual a ser productivo, o no necesariamente es igual a ser productivo. Y una de las frases que muchas personas dicen actualmente es, mira, tenemos que hablar con los vendedores. No, no tengo tiempo. Y yo les digo, el no tengo tiempo es válido, pero no tengo tiempo es igual a no es mi prioridad. No es que sea malo o bueno, simplemente no es tu prioridad. Pero yo creo que hoy, y por eso a mí me parecía tan importante este episodio, y creo que nos lo estás poniendo otra vez sobre la mesa con una rotunda importancia, es el tiempo que le dedicas a tu gente. Esa es la parte crucial, porque el líder en ventas, como yo siempre lo he dicho, el gerente, el líder en ventas, el director, como lo quieras llamar, no es que esté, su enfoque principal no son las ventas, es su gente. Y su gente está enfocado en su cliente. Y me decía a mí, precisamente uno de los participantes de uno de los cursos, me decía, a mí me enseñaste a no perseguir ventas, me enseñaste a conseguir clientes, que es bien distinto. Y ahí me pegó como, y yo digo también internamente, porque ese líder, como tú lo decías, te sentaste a observar algo que en su momento el líder en ventas tenía que hacer, pero como estamos corriendo, como estamos con el síndrome de la cabra loca, como yo digo, siempre andamos con que nos pica áreas donde no pega el sol, no tenemos el chance de sentarnos a observar. Entonces, esa observación es impresionante y hay muchas competencias importantes que tenemos que ir aterrizando en ese contexto. Entonces, el caso que nos presentas para mí me parece muy apasionante porque pareciera ser otra vez muy simple, pero la simpleza no significa que sea fácil. Entonces, ese nivel de observación es algo impresionante que nos has dejado como una herramienta de liderazgo en ventas. La verdad que me parece muy, muy importante. Y fíjate que ahorita que hablábamos también de innovación, creo que un reto y con lo de que facilita Divilita es que los gerentes de ventas creo que tienen que crear vendedores autónomos, pero no desde un sentido idealista de empowerment, así, sino realmente vendedores facultados en agilidad mental, en agilidad emocional y en agilidad física, ¿no? De moverse, de estar, ¿no? Porque creo que algo que sucede, que necesitamos tener el control de todo y entonces empezamos a limitar también. Yo hace unos años tuve un emprendimiento que cuando ya empecé muy joven y tenía este emprendimiento 17 años. Entonces a mí ya me tenía cansado, pero nunca lo preparé para que fuera autónomo. Y entonces le digo a mi esposa, esto pasa con los hijos si no los preparas para ser autónomos. O sea, wow. El negocio sigue dependiendo de mí, ya tiene 17 años, yo ya necesito que el negocio avance y sigue dependiendo de mí porque nunca lo preparé. Y eso es lo que pasa a muchos líderes, no nada más a los de ventas, a muchos líderes que sienten, que les da significado que la gente los necesite. Claro. Entonces limitas, ¿no? Limitas la capacidad, limitas el potencial, limitas la habilidad y la agilidad con la que ese vendedor se puede mover. Wow, eso, y sabes que ahora me recuerdo también, yo también para traer un caso interesante, en su momento tuve la oportunidad de estar liderando una fuerza de ventas, eran como 35 personas, tenía la parte de mercado y ventas a cargo de mi persona, 35 personas, 33 eran mujeres y 32 más grandes que yo. Entonces yo también era así, ese pequeño niño que en su momento cuando llegas a cierta edad te crees que sabes todo. Pero me pareció súper interesante y dada la curiosidad fue que el año pasado precisamente, arrancando este año con ese coaching que tuvimos, yo aprendí dos cosas importantes y es ese amor propio, ese contexto de lo que tú vas identificando para no necesitar que la gente te necesite para sentirte valioso, ¿sí? Porque eso es bien importante, pero también la parte importante de querer solucionar limita y otra vez regresas al que facilita, debilita. Y me pasó una situación en donde contraté a una amiga que era una amiga de la familia. La contraté, realmente no era buena, ¿sí? Realmente no era buena, no era la persona correcta, no era el lugar correcto, pero pues, lógicamente la experiencia la vas haciendo en ese contexto. Y a mí me pasaba que tenía que presentar varias cosas y cuando llegábamos a junta directiva, comenzaba a presentar y era muy mala.
pero muy mala. Te digo, ¿verdad? Es que en ese momento para lo que hacía, porque es muy buena ahora, pues lógicamente cuando encontró su habilidad en su lugar correcto, otra vez regresamos a que las empresas es personas correctas en el lugar correcto. Pero es que en ese momento realmente no estaba entregando lo que se le pedía. Pero cuando yo comenzaba a ver que titubeaba y que no lo entregaba bien ante junta directiva, mi reacción era salir a salvarla. Y todas las juntas directivas hacían lo mismo. Hasta que me recuerdo que Julio, un miembro de junta directiva, un día me dijo, mira, y con todas las palabras me dijo, tenés que dejar que la cague. Y yo decía, pero no entendía. Y me decía, sí, es que el que la esté salvando significa que no la estás dejando desarrollarse. Pero en ese momento me lastimó mi ego porque era, ¿cómo? O sea, si mi trabajo es salvar gente y no es cierto, ¿sí? Mi trabajo es desarrollarme. Y por eso es que tanto lo que tú me decías al inicio del coaching en este año es la mentalidad que muchas veces tenemos es ¿qué me hace falta para poder llegar? Y no es que me hace falta, es que me sobra. ¿Cómo puedo viajar más ligero? Y eso, créeme, Eduardo, que para mí me diste un aprendizaje, hasta se me eriza la piel porque me recuerdo la imagen que teníamos del Diego que estaba encerrado, que estamos en ese proceso de limpiar lo que sobra y no quiero que suene negativo, pero es que muchas veces cargas con cosas que no van en tu mochila. Muchas veces tratas de facilitarle la vida porque es la manera en donde tú buscas que la gente te solucione y sentirte como, ay, la gente me necesita, porque no has encontrado tu esencia. Y otra vez regreso a lo que iniciamos el episodio del día de hoy. Ser persona está de moda, porque se nos ha olvidado otra vez hacer ese proceso de introspección. Y yo pongo, no sé si cuando estuvimos contigo el año pasado, creo que no tenía el video todavía de Concha Buica, pero esta cantante española tiene un video muy, muy famoso en redes y la pongo en TikTok y ella dice, tratar es no querer, o sea, si tú quieres lo haces, ¿sí? O sea, si realmente muchas veces yo traté, yo intenté y eso justifica y nos victimiza de que hicimos un gran esfuerzo, pero no lo logramos. Y cuando tú quieres, lo haces. Y por eso hablábamos que el yo quiero son las dos palabras que mueven la voluntad del ser humano, porque estás dispuesta a pagar el precio para alcanzarlo. Y como lo dijimos, no te imaginas, el hecho de que me decías estar de viaje, moviéndonos, cansados, ese es el precio que tú y yo quisimos pagar para alcanzar lo que queríamos pagar. Para dar toda la vuelta a la historia que te decía, regresamos al contexto que el hecho de no entender que el amor propio sí es la solución. Y cuando la gente dice, Diego, estás hablando de ventas, ¿qué tiene que ver, qué chingadas tiene que ver el amor propio con este episodio en ventas? ¿Estás loco? Yo les digo, no, porque es que si nosotros queremos ayudar al cliente, si nosotros queremos conectar con el cliente, tanto interno como externo, regreso otra vez, ser persona está de moda. Porque me preguntaba a mí, Moisés, un participante, digo, ¿qué hago? Porque fíjate que tengo mi pitch preparado cuando hablo con los prospectos en frío y comienzo, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Soy Moisés. Y le decía, estoy de acuerdo, tienes que tener una estructura, porque yo siempre he basado mucho lo que decía Gerardo Rodríguez también de que las ventas no son un arte, son un proceso estructurado y disciplinado de repetir actividades que te generan valor. Pero entre más auténtica sea tu comunicación, se elevan las probabilidades de conectar. Y yo creo que eso también se centra en el liderazgo. Y basado en la última pregunta, porque quiero amarrarla, porque creo que es importante, habla del desarrollo del talento, no solo de desarrollarme, porque yo siempre digo que el líder tengo que aprender a liderarme antes de poder liderar a alguien más, pero dice una parte crucial del liderazgo es desarrollar las habilidades y talentos de tu equipo, de tu experiencia con lo que estamos hablando. Ser persona está de moda, la introspección, el amor propio, el desarrollarme. ¿Cómo puedo hilar todo eso para comenzar también a desarrollar a las personas? Porque uno de los grandes retos que me he dado cuenta es cómo yo pretendo ayudar a la gente cuando me estoy ayudando al mismo tiempo y cómo es ese proceso que funciona paralelo y no secuencial y es un desastre mental y dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, no sé si entre toda esta palabrería que me lancé tiene lógica y tiene sentido la pregunta que te quiero hacer. Sí. Y fíjate que lo voy a hilar con la historia justamente que les contaba de este equipo de ventas, porque lo que llevó a esta empresa, la evolución de ese problema de hace 15 años, donde se contaminaron, creó vendedores independientes. O sea, cada vendedor no está conectado uno con el otro, sí tiene una oficina y pueden llegar, tienen su buena relación, pero no son un equipo, o sea, no trabajan como un equipo, sino trabajan como independientes. Y la empresa hace invierte mucho entrenamiento en ellos sobre su desarrollo personal.
sobre su fuerza personal, sobre su carácter, que puedan sanarse, que puedan sentirse más libres, que puedan sentirse... Y entonces, eso lo que ha provocado es que si yo estoy más sano, si yo sé quién soy, no me da miedo verme vulnerable aquí. Wow. O sea, si yo sé quién soy, no me da miedo decirte que hice una empresa y a los 17 años de la empresa me di cuenta que nunca la faculté. O sea, ¿cómo yo que me dedico a hacer que empresas estén autónomas te puedo decir eso? Bueno, porque sé muy bien quién soy, ¿no? Y eso no me define, es parte de mí, ¿no? Es parte de mi experiencia, es parte de mi bagaje. Ahora me definen otras cosas, ¿verdad? Pero este experimento o esta decisión que tomó esta empresa, la empiezo a ver cada vez más en otras organizaciones. Las ventas no son colectivas entre vendedores, son colectivas con la organización, ¿no? O sea, yo tengo que tener, yo vendedor, está perfecto que me lleve muy bien con mi compañero de vendedor, pero es mejor que me lleve con el de producción, con el de operaciones, con el de... ¿no? Porque son los que me van a dar los recursos para que yo pueda cumplirle al cliente. Claro. Entonces, creo que va mucho hacia esa parte de esa habilidad, ¿no? Si lo hablamos estructuralmente, bueno, vendedores fuertes, personas fuertes, seres humanos fuertes, seres humanos con la capacidad de sostenerse a sí mismos, de negociar, y todas las habilidades de agregar valor y demás, pero seres humanos que sepan quiénes son. Wow. Wow. La verdad que es wow. Sencillamente, como diríamos en ese contexto, es otra vez esa parte de saber quién soy te permite ser vulnerable ante los errores. Y creo que yo recuerdo, muchas personas lo han dicho, pero me recuerdo muy bien que yo leía un post en redes que decía, una entrevista que le hacían a Jack Ma cuando él era CEO de Alibaba, y le decían, Jack, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? Y él decía, no, es que el secreto de mi éxito es tomar buenas decisiones. Impresionante, le decían, ok, ¿y cómo tomas buenas decisiones? No, pues las buenas decisiones las aprendes a tomar con base a la experiencia. Wow, no, impresionante, o sea, es increíble, le decía. ¿Y cómo adquieres esa experiencia? Y él respondía, tomando malas decisiones. Y realmente de eso se trata. Y me acuerdo, y ahorita otra vez espero, también vamos a entrevistar a Lucho, es un peruano que trabaja en una empresa fuerte a nivel Latinoamérica. Y él estaba haciendo, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación con ellos, con el equipo, súper interesante. Pero lo que más me impresionó es que él hacía la pregunta y decía, ¿cuál es lo contrario? O sea, ¿qué es el antónimo, lo contrario a éxito? Y todos normalmente respondemos fracaso, ¿sí? O sea, éxito, pues lo contrario es fracaso. Y hasta ese día te estoy hablando de que es el día que estamos grabando hoy, 15 de abril, pues más o menos estoy hablando de que no más de un mes atrás. Y él decía, no, es que lo contrario al éxito no es el fracaso, es la inacción. Y muchísimas veces, como tú decías, donde va Vicente va la gente, dice el refrán muchas veces. Entonces están los vendedores y como no saben quién son, entonces yo persigo al que medio sabe qué hace. Entonces aquel que hace está peleando con la empresa y pelea con la empresa. Entonces como pelea con la empresa, yo también peleo con la empresa. Porque creo que así es como funciona el ecosistema. Porque otra vez, no nos han enseñado y no es responsabilidad de nuestros padres ni de los padres de nuestros padres, sino que cada quien va enseñando con la caja de herramientas que tenemos. Y eso sí, hoy tenemos unas herramientas impresionantes comparadas con las que estaban antes. Pero la inteligencia emocional, esa capacidad de aprender a conocerme y de entender y sobre todo a aceptarme y amarme. Y regreso otra vez, Diego, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? Es que tiene que ver mucho. Porque cuando la gente me dice, Diego, es que vos, porque sos extrovertido y por eso has logrado hacer eso. Y les digo, yo no soy más ni menos que tú. Simplemente lo que sí sé es que me he permitido arriesgarme. Me he equivocado muchas veces, pero cada equivocación me ha enseñado. Y me gusta esto que estamos haciendo, porque yo, como les comentaba al inicio del episodio, a Eduardo lo conocí por Natalia. A Natalia la conocí en mi maestría. Estamos en el 2024. Yo terminé mi maestría hace 13 años. Ha seguido una conexión. Eduardo confió en el concepto de Natalia. Tuvimos una reunión con María Luisa y con Eduardo virtual. Luego nos vamos a Guadalajara y empieza una amistad súper interesante que realmente si no generáramos valor no estaríamos aquí. Entonces, todo esto que estamos diciendo, a mí me parece tan importante entender. Y tal vez no es entender quién soy, es aprender a comprenderme, es aprender a aceptarme. Y ese reto, como decías tú, no solo es que vamos todos los vendedores, porque están todos los vendedores y se pelean con producción, y se pelean con contabilidad, y se pelean con logística. Y digo,
la cadena de valor. Y hay una frase que dice mi viejo que me gusta a mí, que define el trabajo en equipo como la interdependencia. Y la interdependencia es todo lo que tú hagas o dejes de hacer afecta de manera positiva o negativa a la cadena de valor. Y la cadena de valor no solo es ventas. O sea, la empresa, yo les digo, la empresa tiene muchos roles que están ahí y no es que los dueños digan, ay, qué bonito, vamos a tener una empresa de 50 personas, solo 30 van a trabajar y las otras 20 les voy a pagar porque qué bonito. No, o sea, tienen un rol definido. Entonces creo que ese tema que mencionas es rotundamente importante, entender cómo yo puedo hacer que el cliente es el centro de la organización, pero yo siempre hablo de cliente interno y cliente externo para entender cómo ayudar. Entonces, todo el hilo que llevamos en el liderazgo me ha parecido de mucho valor, Eduardo. Creo que ha sido un hilo conductor impresionante que no es para todos a quienes estén en su momento, porque aceptar esto y entender que yo tengo que aceptarme, estamos hablando de palabras grandes. Sí, pues es que mira, después de acompañar a tanta gente, todo termina en ellos. Y si me voy más profundo, todo termina en su niñez. Wow. Entonces, yo creo que los adultos somos niños heridos. Y mientras no se resuelva eso, vamos a hacer cosas para evadir de nuestra vida, en lugar de hacer cosas para construir nuestra vida. Y bueno, quizás eso es una decisión personal. Claro. Y es de valientes, como vender también. Vender es de valientes. 100%. Sí. Y eso me recuerda el libro de cómo hacer que te sucedan cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Y aunque lo sabemos todos, pero valiente no es aquel que no tiene miedos. Es aquel que a pesar de los miedos los enfrenta, ¿sí? Y los aprende a conocer. Entonces creo que esa valentía es impresionante. Insisto, el nivel de profundidad con el que poco tiempo puede llegar, Eduardo. Reitero mi agradecimiento, mi gratitud. El honor de poder llamarme tu amigo, que en esas comunicaciones que son puntuales en el transcurso del tiempo generan mucho valor. De verdad que yo te agradezco lo que haces, el tiempo que pudiste estar acá, lo que nos pudiste compartir para la audiencia. Insisto que no sé si la audiencia solo es mi mamá o no, ahí después le voy a preguntar también si me escucha, pero bueno, fuera del tema, sé que hay muchas personas allá afuera que lo que están queriendo es tener esa píldora de conocimiento, esa chispa que los haga decir yo también soy valiente. Y se los puedo garantizar a toda la audiencia que todos tenemos inmersos dentro de nosotros un líder, todos somos valientes, pero yo se los puedo decir de manera personal. Hubo mucho tiempo en que yo evitaba adentrarme en la parte psicológica porque a mí me gustaba mi versión. Y yo estaba totalmente de acuerdo, se lo comentaba a Eduardo en algún momento en el coaching, decía, no, si yo evitaba porque mi versión me gustaba. Y yo creía que abrir esa caja de Pandora, no me iba a perder esa versión, y la respuesta es que sí es cierto, la perdí, pero no es que tuve una peor versión, encontré una versión, wow, o sea, entender que somos el bagaje de todo lo que nos ha pasado. Connecting the dots son las personas que aparecen, y hoy Diego Enríquez Beltranena de verdad te muestra una gratitud por ser parte de ese camino, de ser parte de esa forma estructural que me has dado herramientas, y que por supuesto que seguiré buscándote porque necesitamos mucho más. Y quería dejarte también un espacio, Eduardo, por si de repente alguien dice, no, tengo que hablar con Eduardo, yo creo que Eduardo acompaña a mi empresa, yo quiero ver si puedo saber más de él, yo quiero hablar con María Luisa, que es la solucionadora muchas veces que tenemos con Eduardo. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo pueden saber más de ti? ¿Cómo pueden encontrar más información por si existiera alguien que dijera, yo quiero ir a buscar a Eduardo, me encantaría que me pudiera ayudar con mis empresas, que me pudiera ayudar con mis equipos, o que me pudiera ayudar a mí? Te dejo el espacio para que tú nos cuentes un poco. Gracias. Pues pueden entrar a mi web, que es eduardoalmada.com, o me pueden enviar un correo electrónico, eduardo@eduardoalmada.com, y con mucho gusto los atendemos. Buenísimo, así que de verdad, Eduardo, tuvimos un recorrido espectacular, muchísimo valor. Reitero mi agradecimiento a toda la audiencia, muchísimas gracias. Eduardo, te deseo todo lo mejor, estamos en comunicación, y como me gusta a mí terminar mis episodios, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender.